Imposible que Luis Toro haya vencido a 10 pastores pentecostales de esta manera tan abrumadora. Bueno, mis hermanos, los saludo con ustedes, su amigo, su hermano Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Vamos a analizar una parte de un debate donde el señor Luis Toro vence a 10 pastores. Eso va a ser el mensaje que hay, ¿no? Él vence a 10 pastores de la Iglesia del Nombre, de la Iglesia Pentecostal en Venezuela. Los venció con un simple argumento bíblico hablando de la Trinidad. Vamos a analizar ese video. Vamos allá. Miremoslo pues. Miremos. Personas. Y mire, y le voy a dar una cita donde el católico puede demostrarle a cualquiera que los tres personas son un solo Dios. Pastora, por favor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Y lo lee él mismo para que se den cuenta que los tres son uno solo, un solo Dios. Y están en el cielo. A ver, escúchenlo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo, no aquí en la tierra como hijo de carne cuando se encarnó. Tres son los que dan testimonio en el cielo, así, tres. Vamos a ver si la matemática funciona. Tres son los que dan testimonio. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. y el Espíritu Santo. Siga. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. ¡Ah, caramba! ¡Caramba! Lo dice la Biblia. Bueno, se acabó. No hay más chance. Gracias. Ahora, bueno, ahora vamos a terminar. Vamos a darle la oportunidad a los hermanos pastores que se despidan. Yo también me despido. El que tenga oídos para oír, que oiga. que oiga. Le damos chance entonces para que se despida. Como ustedes pudieron observar, Luis Toro, el sacerdote Luis Toro, el amigo Luis Toro, usa Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, para decir que hay una Trinidad en el cielo. Y la lee de allí, de la Biblia, Reina Valera, la cual tiene el pastor en su mesa. Pero la pregunta es, si él vino, si ustedes miran este debate, si él vino debatiendo con la Biblia de él venía debatiendo con su Biblia, con la Biblia católica, ¿por qué no leyó Primera de Juan 5:7 para vencer a estos 10 pastores pentecostales? ¿Por qué no lo leyó de su Biblia? Vamos a ver la razón. Aquí está. Mírela pues. Y por eso Luis Toro vence a estos pastores usando la Biblia Reina Valera, porque en su Biblia dice todo lo contrario. Mírelo pues. Bueno, hermanos, aquí vamos a mirar por qué Luis Toro no toma la Biblia católica para mostrar tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Biblia con la que él estaba debatiendo. Vamos a leer la Biblia católica. La Biblia católica, vamos aquí en la página Biblia Todo. Vamos aquí a leer la Biblia católica latinoamericana. Vamos a buscar Primera de Juan 5:7. Busquémoslo aquí. Primera de Juan 5:7. que nos dice, vamos buscándola ahí poco a poco. La razón por la que Luis Toro no toma la Biblia católica latinoamericana para leer Primera de Juan 5:7 es esta, porque él sabe que lo que él está diciendo es mentira. Ese texto fue adulterado. Mire la Biblia católica lo que dice. Aquí estamos ya en Primera de Juan 5:7. Mire lo que dice. Mira, aquí estamos bajando, vamos subiendo un poquito la pantalla, subiéndola un poquito la pantalla, Primera de Juan 5:7, Biblia Católica Latinoamericana. Mire lo que dice, verso 7, ahí lo tenemos, dice, tres son pues los que dan testimonio. Mire, tres son pues los que dan testimonio. ¿Cuáles son los tres que dan testimonio? El verso 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Es lo que dice el verso 8. Tres son los que dan testimonio. ¿Cuáles son? El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Luis Toro le miente a la gente, Luis Toro le miente bastante, el católico le miente. ¿Por qué le mienten? Porque saben que la Iglesia Católica adulteró este texto. Es la misma Biblia Católica lo que está diciendo. Ahí la Biblia Católica a pie de página dice que el texto no está. Yo tengo la Biblia Católica pie de página, dice el texto, este texto no está en los manuscritos antiguos. Y por eso las Biblias actualizadas como la Reina Valera y la Biblia Católica saben, y por eso colocan tres son los que dan testimonio. Busquemos otra Biblia aquí.
Busquemos otra Biblia. Aquí estamos viendo la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Otra Biblia católica. Esta es otra Biblia católica. Vamos a subir un poquito la pantalla a mirar qué es lo que nos dice Primera de Juan 5:7. Miremos a ver. Ahí lo tenemos, Primera de Juan 5:7. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia católica? De la Biblia de Jerusalén, tercera edición. Miremos, otra Biblia católica. Dice, pues 3 son los que dan testimonio. ¿Cuáles son los 3 que dan testimonio? Miremoslo en el verso 8. El espíritu, el agua y la sangre, y los 3 convergen en lo mismo. Por eso Luis Toro no tomó la Biblia católica con la que él estaba debatiendo. Se fue a la Reina Valera, él sabía que esa era la Reina Valera 1960, que sí trae el texto que dice en el cielo. 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esa sí lo dice, pero la Reina Valera actualizada no lo dice, y nota a pie de página, como lo dice la Biblia católica, dice, este texto no aparece en los manuscritos antiguos. Aquí tenemos otra Biblia, la Biblia Universidad de Jerusalén. Vamos a leer allí, subamos un poquito la pantalla, por favor, vamos subiendo un poquito la pantalla, ahí vamos a mirar, literalmente, verso 7, mire lo que dice lo mismo, 3 son los que dan testimonio, el verso 7, y el verso 8 dice, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 convienen en lo mismo. 3 son los que dan testimonio, ¿sí? El espíritu, el agua y la sangre, y los 3 convienen en lo mismo. Ahorita, al final, les voy a explicar por qué dice así Juan, por qué dice que los 3 que dan testimonio son el espíritu, el agua y la sangre, y por qué son uno. Ahora lo vamos a mirar. Entonces Luis Toro toma la Biblia Reina Valera, y no toma la de él, porque él sabe que en la Biblia de él sale refutado, ¿sí? Ahora, vamos a mirar el texto griego, vamos allá, vamos a buscar el texto griego, donde nos muestra literalmente lo que dice o lo que escribió Juan, ¿sí? Y lo que escribió Juan. Recordemos que en el año 1600, Erasmo de Rotterdam fue el que, por amenazas de la Iglesia Católica, de la cual pertenece Luis Toro, tuvo que meter en su trabajo, ¿sí? En lo que él estaba haciendo, el texto Recetus, tuvo que meter el texto de 1 de Juan 5:7. Entonces, mire, vamos a buscar aquí en el texto griego, tenemos aquí el texto bizantino, vamos a buscar el texto bizantino, 1 de Juan 5:7, ahí lo tenemos, 1 de Juan 5:7, este es el códice bizantino mayoritario, miremos qué nos dice, vamos a leerlo aquí, 1 de Juan 5:7, ahí lo tenemos, dice Joti, que significa porque, Treis, que significa 3, ahí lo tenemos, Eisin, que significa som, Hoi, que significa los, artículo definido está en plural, los marturontes, hasta ahí llega, porque 3 son los que dan testimonio, 3 son los testigos. El verso 8 nos dice cuáles son los 3 testigos, leamos. Tu neuma kai tu hodor kai tu jaima kai hoi 3 eis tu en eisin. Y dice el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 uno son. Los 3 uno son. Entonces vemos que lo que dice Luis Toro lo toma la Reina Valera porque él sabe que en su Biblia no está. Los 3 testigos son el agua, el espíritu, el agua y la sangre. Esos son los 3 testigos y esos 3 son uno. Por eso Luis Toro tuvo que tomar de la Biblia Reina Valera para mostrar que habían 3 en el cielo, cuando su Biblia no lo trae, porque son los católicos los que adulteraron este verso. Como ustedes han observado, la Biblia o las Biblias católicas suprimen el texto de 1 de Juan 5:7. No dice como Luis Toro dice, que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esto lo hace él para mostrar la Trinidad, y lo hacen todos los trinitarios, muestran 1 de Juan 5:7. Pero ¿por qué Luis Toro no mostró en su Biblia? Sencillamente porque la Biblia católica no tiene ese texto. ¿Y por qué no tiene ese texto? Porque ese texto fue añadido, fue agregado en el año 1600, según lo dice la historia. Fue añadido precisamente por la Iglesia Católica para argumentar algo que la Biblia no decía, una Trinidad. Pero ahora que viene, ahora la era de la tecnología, que todo está al alcance de un clic, todo lo podemos ver al alcance de un clic, aún los manuscritos griegos, como lo he mostrado aquí, lo mostré, el manuscrito griego dice 3 son los que dan testimonio. ¿Cuáles son los 3 que dan testimonio? El espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. No dice en el cielo,
¿Sí? Esos tres que dan testimonio son el espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan porque es por medio del espíritu, el agua y la sangre que es la salvación del ser humano. Espíritu Santo en la santificación de la iglesia, agua también para santificar, para lavar, para purificar, y la sangre para redimirnos, para comprarnos. Pablo lo dijo, porque tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Y Pablo mismo dijo, ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso el agua, la sangre y el Espíritu concuerdan, son uno, porque está la santificación del ser humano, la santificación, la redención, que es en el nombre de Jesús y la recesión del Espíritu. Por eso Luis Toro no usó la Biblia de él, la Biblia católica, porque la misma Biblia católica dice, anota a pie de página, que ese texto fue agregado posteriormente y que los manuscritos antiguos no lo contienen. Sí, fue agregado. ¿Por quién? Precisamente por la iglesia que defiende a Luis Toro. Hombre, tan fácil que es refutar a Luis Toro. Así lo refutamos, así se refuta, mis hermanos. Cuando le salga con ese texto a algún católico, muéstrele la propia Biblia de él. Y la Reina Valera actualizada dice, la Reina Valera, este texto no está en los manuscritos antiguos. Esto fue colocado o añadido posteriormente. La Iglesia Católica lo añadió. Luis Toro y la Iglesia Católica adulteran las Escrituras para perdición de las almas de ellos y de los oyentes. Hasta aquí la refutación a Luis Toro. Dios les bendiga. Comparte la conferencia. Apóyame por favor compartiéndola, dándole me gusta y compartiéndola con los hermanos y los amigos católicos. Vamos por uno más para Cristo. Hasta la próxima. Dios les bendiga.